Listo. Gracias, pues. ¿Cuánto tiempo tengo? Sí. Buenas noches a todos. Bueno, pues ya el padre me hizo favor de presentar. Evidentemente que cada que hay un acontecimiento de estos como parte del oficio que desempeña en la diócesis, me toca estar presente para acompañar al obispo en torno a las celebraciones, como lo es una consagración y una dedicación. Pues hoy vamos a tratar de abarcar en un ratito, en primer lugar, como decía ya el padre Ernesto, la belleza del acontecimiento. Todo parte de nuestro ser de bautizados. Yo creo que de las grandes cosas que tenemos que siempre tener en consideración para entender todos los sucesos sacramentales y de los sacramentos en la vida de la Iglesia es el bautismo. Una persona que tiene el bautismo evidentemente tiene un referente, porque todos hemos nacido en un espacio celebrativo, que si no siempre a veces los espacios son los más adecuados en ese momento, por ejemplo en parroquias donde apenas están construyendo, es un espacio destinado para ese uso, y precisamente el bautizado tiene esta identidad, este referente, y evidentemente tiene también, como lo digo a lo mejor un poco la expresión vulgar, pero tiene su cordón umbilical ahí en la pila bautismal, ahí donde nació para la vida de Dios. ¿Por qué digo que el bautismo? Porque el bautizado tiene, como ya ustedes lo sabrán, una vez que recibe el sacramento, se hace hijo de Dios por adopción, después se integra a una comunidad eclesial que tiene su máxima expresión cuando ésta se reúne. Y esa comunidad eclesial en la que el bautizado fue integrado, ¿para qué se reúne? Se reúne en primer lugar para orar a Dios, para celebrar el misterio en el que Dios se da a conocer, para identificarse con sus hermanos, porque la comunidad eclesial tiene la expresión de hermandad, y evidentemente para profesar una fe. El bautizado por eso tiene en un espacio que se dedica, que se piensa, y la Iglesia lo ha hecho desde hace muchos siglos. La historicidad, aunque es muy amplia, voy a decir algo muy general porque a lo mejor el tiempo no nos alcanza. Pero lo primero que les quiero decir es, como bautizados hay que sentirse felices, orgullosos del acontecimiento que se está preparando. El sábado, si se acuerdan ustedes, celebramos la fiesta ¿de quiénes? De todos los santos. Yo les decía en la homilía, ojalá que todos, pensando y recordando nuestro bautismo, quisiéramos aspirar a ser celebrados un día también, para ser integrados a esa iglesia triunfante, de la que ahora podemos mirar y usar alrededor nuestro, y que también, aunque tengamos que formar parte de la iglesia purgante, tengamos siempre claro el deseo de llegar a la santidad, pero la santidad comienza desde acá, desde el deseo que se gesta aquí. Hay un amigo que me decía en días pasados, un amigo sacerdote, decía, fíjate que antes de llegar a mis 25 años de sacerdocio, decía el colega, dice, empecé a tener un deseo grande de alcanzar la santidad,
que aunque el día de mi ordenación se me recordó, ahora antes de celebrar este jubileo de bodas de plata, dice, me ha llegado este deseo grande de la santidad. Y yo le decía, qué bueno, pero ahora prepárate para lo que sigue, porque para alcanzar la santidad hay que ir ejercitando varias cosas, varias virtudes, y evidentemente también las diversas pruebas que en el camino aparecerán. Y yo le decía, tu primer referente, aparte de tu familia de sangre, es tu comunidad parroquial. Porque en este lugar, en este espacio, es en donde se manifiesta visiblemente la iglesia. La iglesia como construcción y la iglesia también como comunidad discipular. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué se va a realizar precisamente en este rito? Se hace una consagración y una dedicación. Se consagra el altar y el espacio celebrativo, el templo, se dedica. ¿Qué significa consagrar? A lo mejor suena muy sencillo. Es una acción en la cual algo se destina al culto de Dios. A veces en la praxis no tenemos o tal vez perdemos un poquito el sentido del espacio celebrativo. Muchos de ustedes no me dejarán mentir, ya que los que tenemos a lo mejor un poquito más de 30 años, nos acordamos de muchos signos importantes que nuestros padres, nuestros abuelos hacían cuando llegaban al templo. O tan solo el hecho de entrar al atrio. Si traían el sombrero, se retiraba. Y había esa sensación inmediata de estar precisamente en un espacio distinto. Por eso el espacio se destina al culto de lo divino, al culto de Dios. Por eso los atrios en su momento intentaron separar lo profano de lo sagrado, de manera que aquella persona, aquel fiel que se acercara y viniendo de su vida ordinaria, de su vida diaria, al entrar por el atrio, experimentara un cambio, pasar de lo profano a lo sagrado. Pero fíjense, hemos ido perdiendo el sentido de lo sagrado. Y creo que una de las grandes crisis eclesiológicas es la pérdida del sentido de lo sagrado. Desde lo sagrado del espacio hasta lo sagrado de mi bautismo, hasta lo sagrado de los sacramentos, del sacerdote, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se pierde el sentido de lo sagrado, entonces se le pierde el sentido a la presencia de Dios en ese espacio sagrado. El Concilio Vaticano II reconoce la presencia de Cristo en cuatro momentos, en cuatro expresiones. Y el concilio dice, la presencia de Cristo está en la Sagrada Escritura, está en las especies eucarísticas, está en la persona del sacerdote y está en la comunidad de bautizados que se reúne. Por lo tanto, cuando se pierde el sentido de lo sacro, de aquello que no solamente es belleza, sino espiritualidad y profundidad, se le pierde el sentido al resto de las cosas. Y entonces se olvida de la presencia de Cristo en la palabra y se convierte en un libro que se lee, se consulta. Las especies eucarísticas se descuidan, los vasos sagrados no importa si están limpios o sucios. Las hostias para consagrar ya no se atienden, se dan rancias, duras. El vino, no importa si ya se avinagró, las vinajeras mugrosas. ¿Por qué? Porque se pierde el sentido de el fin y el uso de lo sagrado.
Y entonces el coro canta sin espíritu, canta pero no comulga, no participa de los sacramentos, porque su canto sustituye al resto de las cosas, según ellos, ¿verdad? Algunos. Cuando se pierde el sentido de lo sagrado, es como perderle la sal y como perderle la luz a la presencia de Dios. Y evidentemente, cuando se pierde el sentido de lo sagrado, se pierde el sentido de la hermandad bautismal. Y ya el que está a mi lado no me importa, no me interesa, porque no me cae bien y tan, ¿no? Y se olvida que es un hermano en el bautismo. Y evidentemente mi forma de orar, cuando se pierde el sentido de lo sagrado, mi forma de orar se puede mezclar con una gran multiplicidad de shakers espirituales en los cuales la oración se contamina o se llena de otras pseudoespiritualidades ajenas al sentir cristiano, pero ¿qué importa si también hablan de Dios? Y entonces ya no hay un gusto, un sentido. Por eso, entendiendo lo que significa consagrar, uno entiende su ser bautismal, uno entiende el plan de Dios de su salvación para con el hombre, uno entiende el espacio en el que nos encontramos, y entonces empieza a respetarse, si se entiende, claro está, empieza a respetarse aquello que ha sido consagrado. Las imágenes merecen un respeto, que si bien la imagen nos hace memoria de la santidad, pero también tienen que ver con la presencia de Dios en la santidad de ese santo. Y entonces no se cae en reduccionismos tradicionales ni populares, tienen un sentido más profundo. Por eso, cuando una cosa se destina a Dios, una cosa común o profana, por medio de una oración, por medio de una ceremonia y por medio de una bendición. Luego la gente le pide a uno que le caiga agua a sus objetos, pensando que quedan bendecidos con la pura agua. Cuando las cosas están constituidas de materia y forma, cuando la forma son las palabras que hacen y constituyen la bendición del objeto, y el agua se convierte en el elemento complementario, en el signo complementario de la bendición, pero no es lo que hace la bendición. O con la idea que a veces tenemos de que en casa tenemos agua bendita y que saco más agua pura y le vacío el agua bendita y ya queda bendita. Y les digo, pues no son búlgaros. El agua se bendice por medio de una oración y esta agua se cualifica. Y todo objeto que recibe una bendición se cualifica. Recibe una cualidad específica para lo que está siendo hecho. El sábado, precisamente en la celebración, se va a recordar cuál es el destino, el fin y el uso de este espacio. ¿Cuál es el destino, el fin y el uso del altar? Y todos los objetos litúrgicos reciben una bendición desde el corporal, la casulla, la sede, el ambón. La iglesia no es alguien que improvise. Existen los rituales propios para llevar la consagración y el rito de un altar y la dedicación de un templo. Porque, pues sí, podemos hacer los rituales con inventos nuestros, ¿verdad? Pero no basados precisamente en el magisterio litúrgico de la iglesia. Dentro de mis oficios está elaborar los ritos para cada parroquia, que reciben la aprobación de su servidor y que están debidamente ordenados y acordes a la celebración litúrgica, no a la idea del sacristán, del monaguillo que se cree liturgo, del encargado que se cree ceremoniero, pero que al final de cuentas terminan opacando la realidad de la celebración. Entonces, hay toda una estructura
Y esa estructura nos quiere recordar su uso y su fin, su destino, que esto es lo rico de la celebración que se vivirá el próximo sábado. Yo le decía al padre Ernesto, le digo, te voy a mandar el ritual para que lo imprimas para la parroquia. Ese es el ritual que yo voy a seguir, no otro, ¿verdad? Aquel que está aprobado para la celebración. Y fíjense después que dice, la consagración es lo contrario a la profanación y al sacrilegio, que consiste en emplear en usos profanos una cosa que estaba consagrada al culto de Dios. La consagración no es amiga de la profanación. Las cosas que han recibido una cualidad, una bendición, precisamente son para que se les dé un cuidado concreto y específico. La consagración es un acto por el cual se separa una cosa del uso común y profano para un uso sagrado. En este caso, vamos a pensar en el altar, que también se va en ese día a ungir incluso. En una consagración las ceremonias son más solemnes, son más elaboradas que en una bendición. El ministro ordinario de una consagración es un obispo, mientras que el ministro ordinario de una bendición es un sacerdote o un diácono. En toda consagración se utilizan los santos óleos, el santo crisma, de manera específica. Por eso espero que después de que el altar se consagre no vayan a andar arriba cambiando las velas y pisándolo, ¿verdad? Que luego en la praxis suele pasar mucho. Desgraciadamente, siempre les digo bromeando, ojalá que los pies les amanezcan hinchados y quemados por pisar lo sagrado, ¿verdad? Después, ¿qué cosa nos recuerda ese signo? El nuevo estado al que la consagración eleva a las personas o a las cosas es permanente, ya no se quita. Si el altar se llegara un día a cambiar, el altar tiene que ser demolido y la plancha, la parte de arriba del altar, el ritual sugiere que se coloque como base del nuevo altar, para que no sea nada más botado ahí en el carro de volteo y se lo llevan a tirar, sino que la plancha, la parte que fue ungida con el santo crisma, dice, puede ser trozada, pero dice colocada abajo del nuevo altar que se va a consagrar como nuevo. ¿Por qué? Porque se recuerda el destino para lo que fue hecho. Dice enseguida, y el rito nunca puede repetirse, es decir, el altar no se puede consagrar otra vez si ya fue consagrado. El próximo año celebrarán el aniversario de la consagración, pero no será otra vez ungido. Lo que no ocurre en una bendición. Hay bendiciones que, por ejemplo, una sede cuando es renovada, puede volverse a bendecir porque ha sido renovada. ¿Qué significa dedicar? En primer lugar, dedicar significa ofrecer a la divinidad como gesto de regalo, en este caso el templo, fruto del cariño, del amor que los fieles tienen por su comunidad parroquial. Es decir, el dedicarlo es la comunidad en un solo sentir. Le ofrece a Dios este esfuerzo de años, este esfuerzo en el que han hecho trabajo, cooperaciones, etcétera. Y lo tiene que ofrecer, evidentemente, con ese sentir de sí mismo. Es ofrecer como acto de amor y de afecto hacia alguien. Toda la iglesia, la construcción y en el sentido eclesial la parroquia, se dedica a Dios en primer lugar y al patronazgo de un santo, de una santa, de la Virgen María, en alguna vocación, o alguno de los misterios de Cristo, en este caso, San Miguel Arcángel. San Agustín nos dice que mediante la fe los hombres son como tablas y piedras tomadas de bosques y montes para la construcción, cuando habla del templo espiritual. Mediante el bautismo, la catequesis y la predicación, dice, son tallados, labrados y escuadrados, pero solo se convierten en casa de Dios cuando se unen
otros a otros mediante la caridad. Y el sentido precisamente de la dedicación es también la unificación de la comunidad bautismal en un sentido de caridad. Por eso la dimensión simbólica del edificio, de este templo, de su altar, nos hace descubrir que donde Dios habita, reconocemos que todos estamos en casa, que donde Cristo habita, sus hermanos, cada uno de nosotros, no le somos extraños, porque constituimos la familia de Dios al ser hijos en el Hijo, y al ser hermanos también, porque aquel llamado Cristo nos hizo hermanos con Él. Y podemos llamar Padre al mismo Padre. Por eso, ¿cuánto más grande debe ser la alegría al saber que sobre el altar que se va a consagrar se seguirá ofreciendo cada día el sacrificio de Cristo? Y sobre ese altar seguirá inmolándose en la Eucaristía, recordando que lo hace por nuestra salvación y por la de todo el mundo. El sentido, por eso les decía, ¿no?, que ojalá que una vez que entendamos que el lugar está consagrado, se le dé el lugar de consagrado. En una parroquia a la que un día fui a dar un tema, había una mesa de plástico en un salón, y me llamó la atención que, bueno, yo llegué, entré rápido y pretendí colocar mi mochila en esa mesa, pero había un letrero y hasta les dije, qué bueno que lo pusieron y felicidades por eso. Decía, en esta mesa, cada lunes se celebra la Eucaristía. No es para que pongas tus cosas, ni para convivencias, ni comidas. Es decir, a pesar de tener un altar, esa mesa se le da de lugar como altar. Y la gente, bueno, de esta parroquia decía, pues si aquí se celebra la Eucaristía, pues evidentemente tiene un sentido esa mesa. No queremos andar cambiando de mesa a mesa, y por eso le pusimos un letrero para que la gente cuando llegue no la use para poner sus cosas. Y era curioso, y me llamó la atención, y qué agradable es ver cuando se entiende en estas cosas tan simples el sentido de lo sagrado. Sí, no era un altar, pero fungía como, y le dieron el lugar porque ahí se celebraba la Eucaristía cada lunes en ese salón. Una cosa tan sencilla, ¿no?, tan simple, pero que se tiene en consideración. Por eso en el misterio eucarístico, que se renueva en todos los altares, hay que recordar que el Señor se hace realmente presente. Y entonces, una vez que es consagrado, esa presencialidad se hace frecuente, continua, y tiene que hacernos memoria de lo que es. Su presencia es dinámica, nos abraza para hacernos suyos, para configurarnos con Él, nos atrae con la fuerza de su amor, haciéndonos salir de nosotros mismos para unirnos a Él y haciéndonos uno con Él. Por eso les decía, cuando dedicamos, ofrecemos. Y esa oferta, esa ofrenda que se hace, es precisamente gratitud a Dios por habernos dado la oportunidad de haber colaborado con trabajo, con bienes materiales, con economía, con lo que haya sido, para tener ya la construcción de un templo parroquial, de este espacio propio. Quiero dejar bien claro que al dedicar el templo, estamos haciendo un signo evidente de eclesialidad, por estas tres primeras razones. Un signo eclesial, un signo de iglesia, porque la iglesia en efecto es redil, cuya única puerta y necesaria es Cristo. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios. Hemos escuchado las predicaciones actuales, la carta de nuestro obispo, la voz del Papa Francisco, que en paz descanse, que en el 2016 quiso llamar a los obispos para pedirles y recordarles el tema de la casita sagrada. Pues el templo es signo de la casita sagrada. Es decir, hace signo evidente, tangible, este espacio
recordando que en la casita sagrada el hombre, la persona, siempre tiene que sentirse, dije hace rato, como en casa. Y eso es lo que el magisterio mexicano anda precisamente promoviendo y lanzando las redes para hacer esta comprensión. Y además nos recuerda el proyecto que Dios tiene para el hombre, ese sueño que tiene Dios de un día entender que somos un único rebaño y que queremos ser guiados por un solo pastor. Ese es el sueño de Dios, sentirnos un solo rebaño y mirar la guía de un solo pastor que es Cristo Jesús. No, número 2, aunque son pastores humanos quienes gobiernan las ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta. Sí, la iglesia ha sido colocada sobre pilares humanos, y aunque la obra eminentemente es divina, se ha confiado a sus pastores para que puedan pastorearla. Por eso, de esta manera, con este signo del templo del espacio, ojalá que continuemos entendiendo la parábola del buen pastor y sobre todo el sentido del redil, de que cuando una oveja se pierde, como han sabido, se pierde una oveja, el pastor va a buscarla para reincorporarla al lugar del que nunca tuvo que haberse ido. En esa perspectiva de la parábola del buen pastor, alguna vez en una clase con los muchachos, que no me acuerdo si fue el grupo de Ernesto o cuál, pero les decía, cuando la oveja se va del redil, ¿a quién hay que tenerle miedo? ¿Al pastor o a las ovejas? Yo creo que a las ovejas. La oveja perdida a lo mejor le teme más a las ovejas que la van a recibir, porque el pastor ya fue por ella, pero las ovejas cruelmente la pueden enjuiciar. Entonces, si yo fuera la oveja perdida, me daría más miedo regresar por el qué dirán del resto de las ovejas que están en el redil. Y finalmente, esa comprensión no alcanza a dar el feeling definitivo, ¿no? Que finalmente la búsqueda es que el rebaño se sienta conducido por el pastor y se sienta rescatado por el pastor. Por eso el buen pastor dice, hace cabeza, pero dice incluso es capaz de dar la vida por las ovejas. La pregunta seria es, ¿las ovejas son capaces de dar la vida por el pastor? ¿Quién sabe? Número 3. La iglesia es labranza o campo de Dios, y en este campo crece el antiguo olivo cuya raíz santa fueron los patriarcas, y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de judíos y gentiles. La iglesia, el espacio, nos recuerda el lugar de la reconciliación, lugar de reconciliación. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vida es Cristo, que da vida y fecunda los sarmientos, es decir, a nosotros, que permanecemos en Él por medio de la iglesia y que sin Él no podemos hacer nada. Es decir, la experiencia del espacio que se dedica a Dios ha de ser una experiencia en la cual se permanece unidos a Él, por Él y en Él. Además, como número 4, la iglesia también es construcción de Dios, porque el mismo Señor se comparó con la piedra que desecharon los constructores, pero que después sería la piedra angular. Los apóstoles construyen la iglesia sobre ese fundamento que le da solidez y firmeza. Antiguamente, cuando un sacerdote era nombrado obispo y cuando iba por primera vez a su encuentro con el Papa les regalaba
una piedra, un pedazo de piedra de las catacumbas vaticanas, para recordarle al obispo que él era continuador de los apóstoles, sucesor los apóstoles, y también recordarle que tenía la labor de construir la iglesia en nombre de Cristo. Y esa piedra que se le daba a los obispos se podía conservar en la catedral o se podía ir con él cuando éste falleciera. Y era un signo también para el obispo el recordar que él es piedra y que Cristo es la piedra angular que sostiene, que si bien se le ha confiado la tarea de pastorear, el primer pastor es Cristo. 5. Es también llamada Jerusalén de arriba y Madre nuestra, a la iglesia. Y además se denomina como esposa inmaculada del Cordero inocente. A la iglesia también se llama Jerusalén de arriba, Madre nuestra, porque es el lugar en donde hemos nacido. Y además la iglesia es esposa de Cristo, Cordero inocente. 6. Es también en Cristo como un sacramento, signo o instrumento de unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. La iglesia, la construcción, recuerda el vínculo de la unidad. Además es esposa de Cristo y madre fecunda, porque sigue dando hijos para Dios. Es una, santa, católica y apostólica, como lo expresa el credo. Por eso, el rito de la celebración, y ojalá que ustedes ese día que vengan, ojalá que le presten atención a toda la celebración, porque les va a hacer memoria de esto que les estoy diciendo. Pero ahora lo van a ver a través de signos y símbolos que la liturgia prevé para que a través de estos se comunique el acontecimiento que se está llevando a cabo. Ahorita como cuando explique el rito, algunas o varias cosas les van a sonar ya familiares con lo que he dicho. Antiguamente era parte del rito llegar a la puerta de la entrada, que estaba cerrada, y tocar 3 veces en ella. Digo, antiguamente. Al abrirse entraba la procesión litúrgica con los ministros presentes, aunque habrá que discernirlo de acuerdo a cada realidad si se puede o no realizar. Todavía es un signo que ya no está presente, pero que es posible llevarlo a cabo. ¿Ya se calentó en esto? ¿Qué se apagó? ¿Ya se apagó o ya quiere que me calle? A ver quién le sabe aquí el aparato este. Mientras yo sigo. Se llegaba entonces a la puerta y se tocaba 3 veces para recordar precisamente el ingreso de Dios Trino y Uno. Como si dijéramos Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que después inmediatamente entraran la procesión con todos los ministros que estaban presentes. Y ese signo era un signo también de conquistar el espacio. Hay un ritual de la iglesia alemana del siglo XII que indicaba que el obispo, una vez que entraba por la puerta principal, venía con su báculo y antes de llegar a subirse a donde estaba el altar, clavaba su báculo en la tierra para decir que este espacio es de Dios y le pertenece a Dios. Y ese signo después se fue corrigiendo, ¿no?, para colocar otros signos. Pero a mí se me hace un signo muy interesante porque, incluso está muy fuerte, porque el báculo del obispo ahí se quedaba, haciendo memoria de que aquel lugar había sido elegido para que fuera destinado a tener a Dios presente. Entonces, se llega a la puerta, se toca 3 veces, recordando que en ese momento empieza el ingreso de Dios
en el espacio que se va a dedicar. Si también se han obtenido, se llevan también, si las hay, reliquias de los santos que se colocarán en el altar. Cuando hay reliquias, eso también se prevé. El día que se dedica una iglesia debe ser recordado como una solemnidad. Por eso les decía, año con año en esta fecha tiene que celebrarse la misa de acción de gracias por la consagración y dedicación de la parroquia. Y el ministro ordinario para este rito es solamente el obispo. No los monseñores, sino el obispo. Y a él le compete por el signo de la plenitud sacerdotal en su persona. Bueno, ese es un ejemplo de las aras que se colocan en los altares a veces. Cuando va a haber alguna zona abajo, otra zona en la plancha. Depende el tamaño y también depende la forma en que querramos recordarlo, ¿no? Tiene que ser igualmente colocada en el momento y sellada en el momento, porque si no se pierde, o sea, si las cosas se hacen como adelantadamente, los signos se pierden. Y aquí no se trata de perder signos, se trata de ver los signos, ¿verdad? De poder experimentarlos y verlos. El rito comienza con la procesión solemne, como decía. Llegados al altar, el que preside y los concelebrantes omiten el beso al altar, pues aún no se ha hecho la consagración. De hecho, no hacemos ni siquiera reverencia. Solamente se ingresa y se llega directamente a la sede. Tampoco se le inciensa, sino que se encuentra totalmente desnudo y sin ninguna ornamentación floral. Porque tiene que verse el paso de lo profano a lo sagrado. O sea, tenemos que entender, repito, el rito litúrgico. La liturgia es lo que le va a dar la cualidad a las cosas, no la ocurrencia de tal o cual persona. Después viene el obispo, realiza los ritos iniciales de forma acostumbrada, saluda a los fieles de forma acostumbrada y enseguida se hace la aspersión del agua. ¿Por qué la aspersión del agua? Ojo, porque va a rociar al pueblo, que es presencia de Cristo y es templo espiritual. También rocía las paredes, rocía el altar. Y además porque es un signo de eclesialidad, está presente en la familia de los bautizados. Se aspergen los muros, el altar y a la comunidad reunida. A todos los presentes les tocará ser rociados con agua bendita. Evidentemente no hay acto penitencial. ¿Por qué? Porque de esta manera se hace la renovación bautismal, se renuncia al mal, y fíjense el sentido profundo del signo. Se conquista el espacio espiritualmente porque se encuentra reunida la comunidad bautizada, que renuncia al mal, que profesa su fe y que ofrece además el espacio que se va a dedicar. Además, para manifestar el edificio espiritual, el que habla San Pedro, acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, preciosa ante Dios, escribe el apóstol, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Y aquí recordamos la presencia de Cristo que ya mencioné en la palabra, en las especies eucarísticas, en la comunidad reunida y en el que celebra, en el celebrante. Se manifiesta precisamente la Iglesia, construcción espiritual y construcción material. La oración de bendición del agua tiene también un sentido. No voy a leerla toda, solamente voy a leer la parte en cursiva y blanca, más fuerte. Dice, ¿cuál es la cualidad de esa agua? Para que rociada sobre nosotros, primero, sea señal de bautismo, por el cual, lavados en Cristo, fíjense lo que sigue, lleguemos a hacer ¿qué cosa? Altar espiritual,
Y entonces aquí se cumplen las palabras que se dicen después de que el sacerdote se purifica las manos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Por qué? Porque este signo recuerda que el bautizado llegue a ser también un altar, ¿qué? Espiritual. Y entonces cuando el sacerdote hace esta expresión, los fieles que dicen, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien de la comunidad reunida y el de toda su santa iglesia. Dice enseguida, concédenos a nosotros y a cuantos en este altar celebrarán los divinos misterios, ¿qué cosa? Llegar. No, hombre, con qué ganas lo dicen. Llegar a la celestial Jerusalén. Es decir, que los signos sensibles de la liturgia sean un adelanto a lo que un día esperamos y aspiramos celebrar en la gloria celestial, en donde el altar estará dispuesto por Cristo nuestro Señor. Esa bendición del agua ya nos adelanta todavía más la belleza del rito celebrativo. Por eso les digo, la oración que reciben las cosas, las personas, los objetos, los espacios, son las que nos dicen el fin para el cual están siendo bendecidos. En la vigilia pascual, por ejemplo, y siempre pongo este ejemplo porque se tiene que entender también, tenemos en algunas celebraciones, tenemos la presencia del agua de la pila bautismal y un agua que pone la gente por tradición, que le llaman el agua del pocito. Hacen un pocito. Son dos aguas distintas. Aunque es la misma agua, la oración que recibe cada una es una cualidad diferente. Y por eso el agua que está en la pila bautismal no es la que se usa para asperger al pueblo, sino la otra. Porque el agua de la pila es para los bautizados, los que van a ser bautizados. Y el agua lustral, como se llama, es para que la gente sea purificada por ese signo de sus pecados. Por eso uno tiene que entender, recalco y repito, la hechura de las oraciones. Por eso le decía a Ernesto, uno elabora los rituales porque uno sabe el sentido de las palabras, no nada más porque le pareció bonito. A veces el bonitismo echa a perder la liturgia, le da en la torre, la descompone, porque no tiene el sentido que ya los libros, los rituales tienen. Imagínense pensarlo así, ese día que estén ustedes en la misa. Me acuerdo que nos dijeron que cuando somos y seremos rociados en este momento, recuerdo mi bautismo, por el cual fui lavado por Cristo, y además pido que llegue a ser un altar espiritual para cuando se celebre la Eucaristía ahora con el espacio consagrado, mi ofrenda tome sentido. Por eso los espacios son dedicados, depende de cada espacio, la aspersión se realiza, ¿no? Aquí tenemos los espacios diferentes, pero que finalmente tienen que ser igualmente rociados con el agua. Por eso las iglesias tienen una forma incluso, un sentido, porque aspiran a algo, ¿verdad? Tiene la forma de la cruz porque tiene el sentido eclesial, la forma de una corona, etcétera, la forma de una barca. Todos los signos nos dicen algo. Después de la aspersión, el obispo regresa a la cátedra y terminado el canto dice de pie con las manos juntas: Dios Padre de misericordia, a quien dedicamos este nuevo altar en la tierra. Fíjense bien lo que dice la oración conclusiva. Dios Padre de misericordia, a quien dedicamos este nuevo altar en la tierra, ¿qué cosa? Perdone nuestros pecados y nos conceda ofrecerle ¿A poco no está hermosa la primera parte? Y apenas es la pura introducción, Apenas es
el tentempié de la belleza que sigue. Dice que ese altar, por lo que va a recibir, perdone nuestros pecados y nos conceda ofrecerle, dice, eternamente en su altar del cielo, el sacrificio de alabanza, que es lo que hacemos en la Eucaristía. La Eucaristía tiene dos movimientos: el movimiento oferente y el movimiento que es la respuesta de Dios para con el hombre, que es el santificante. El hombre ofrece y Dios le responde santificándole. Y esos dos movimientos precisamente se manifiestan en la realidad del altar. Seguida, viene la liturgia de la palabra. Hay lecturas propias, como de costumbre. Las lecturas y el Evangelio se toman según las rúbricas de los textos propuestos en el leccionario para la celebración, o incluso, si así lo elige el obispo, de la misa del día. Después del Evangelio se hace la homilía en la que el obispo explicará un poquito más el sentido de lo que se está haciendo ese día. Después de la homilía viene el credo. El credo es necesario porque es la renuncia al mal, es decir, la renuncia a lo profano y la profesión de fe en lo sagrado, que está a punto de llevarse a cabo. En cambio, se omite la oración de los fieles, y se omite porque en su lugar se cantan las letanías de los santos. En el ritual que me toca elaborar a mí, yo pongo en la lista de la letanía algunas modificaciones, porque tienen un sentido, una razón, y esas modificaciones precisamente quieren decir algo más para la Iglesia de México. Viene enseguida el rito de dedicación del altar y consagración del templo, la parte medular de la Santa Eucaristía. Quiero recordar algo importante. Cuando se construye un templo, un edificio para congregar al pueblo de Dios y celebrar los sagrados misterios, debe dedicarse con una solemne celebración. Es decir, hay que prepararla. Puede dedicarse a una iglesia en la que se celebran habitualmente los sagrados misterios, si en este el altar no está aún dedicado. O si se trata de un edificio que ha cambiado, ya sea en su construcción material, por ejemplo, si la iglesia fue radicalmente restaurada, o bien en su estado jurídico, que fue elevada a grado de parroquia, según sea el caso. Aquí ya se celebraban los misterios, ¿no? Pero bueno, es necesario hacerlo. Cuando se dedica una iglesia, todo lo que se encuentra en ella, fuente bautismal, cruces, imágenes, campanas, estaciones del Via Crucis, etcétera, queda bendecido con la dedicación. Porque la oración que les voy a enseñar enseguida, que es la oración de dedicación, resume todo. La iglesia que se dedica debe tener un titular, que puede ser la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, la Virgen María, los santos ángeles o un santo que figure en el martirio elogio romano. Puede ser titular un beato, siempre con indulto de la sede apostólica. Nada más puede tener un titular, salvo que se trate de santos inscritos conjuntamente en el calendario, por ejemplo, Pedro y Pablo, apóstoles. Pero siempre es un titular, a menos que los dos estén así inscritos en el martirologio romano. Viene lo que les platicaba. Aquí va. Himno de gloria, etcétera. Lo de los santos. El obispo invita al pueblo a orar. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, quien de los corazones de los fieles ha hecho para sí templos espirituales, y juntemos nuestras voces con la súplica fraterna de los santos. Ese día hay una realidad espiritual muy bella. Con la letanía de los santos, la iglesia peregrina, la iglesia militante, se encomienda, invoca a la iglesia triunfante y se suplica por la iglesia purgante. En esta realidad de la consagración, una de las bellezas es que la iglesia plena se hace presente ese día por medio de esta invocación. Y entonces, repito, la iglesia militante invoca a la iglesia triunfante
y suplica por la iglesia purgante, que también forman parte de la iglesia. El obispo dice: te pedimos, Señor, que por intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los santos, aceptes nuestras súplicas para que este lugar que va a ser dedicado a tu nombre sea primero casa de salvación y de gracia. Ese es el objetivo de la letanía, que sea casa de salvación y de gracia, donde el pueblo cristiano reunido en la unidad te adore con espíritu y verdad y se construya en el amor. Ahí está el sentido de la letanía, que sea casa de salvación y de gracia, donde el pueblo se reúne ¿en qué? En la unidad. Parroquias divididas no le dan sentido a lo que ese día se hace. Yo les decía un día en una parroquia a la que fue a dar un tema similar. Les decía, si en sus grupos andan divididos, tienen unos cuantos días para reconciliarse, porque si no, ¿qué van a ofrecerle a Dios ese día? Para que este pueblo cristiano desunido, ¿o qué? Dice, reunido en la unidad, o en división. Cuando una parroquia está dividida no reina Dios, reina el demonio, aunque no lo crean. A veces hay más discípulos de Satanás que de Cristo, y a esos hay que darles una friega para que se vuelvan al camino de la verdad. A veces, yo siempre he dicho que no ocupamos ver al demonio en un exorcismo, a veces somos nosotros sus representantes, por nuestros comportamientos, formas, acciones, etc. El martes 28, ¿se acuerdan a quién celebramos? A San Judas Tadeo. Yo les dije en la homilía, porque me llamó la atención, llegué a la capilla donde se celebra, ahí en la parroquia, y había alguien puso una cartulina, y me llamó la atención, le puso: San Juditas, libra a mi familia de todo mal. Y me llamó la atención y dije en la homilía, y a veces el mal eres tú, el que invoca a San Juditas, el que maltrata a sus hijos, el que maltrata a su esposa, el que no da lo necesario para que la familia viva dignamente. A veces el mal está en casa, y les decía, sarcásticamente vas a decirle a San Judas que libra a la familia de todo mal, cuando el mal a veces eres tú mismo. Y le digo, ¿qué pensará San Judas de ese pseudo-feligrés? O de ese pseudo-creyente? O de ese pseudo, ¿qué le podemos nombrar? Pseudo-practicante de la fe. Líbranos del mal, pues que te libre de ti mismo entonces, ¿no? A veces nuestros conceptos se reducen demasiado, sin vernos hacia así, ¿no? Entonces, ese día se invoca la unidad para que esa construcción tenga sentido, para que esa construcción sea testimonio y manifieste lo que queremos transmitir a la comunidad. Si hubiera reliquias, hay una oración propia, no lo voy a decir, y después viene la oración de dedicación, una oración bellísima, que ojalá ese día ustedes que están ahora aquí escuchando, porque seguramente mucha gente no me va a escuchar, pero una oración bellísima que dice el sentido y que requiere la atención y que requiere la devoción de ustedes. Ese día yo les diría, traten de escuchar la oración en ese momento, porque es distinto. Tomen una foto y ya dejen el teléfono en paz y pero después concéntrense en la oración de dedicación. Espero que los medios estén tranquilos también ese día, ¿no? Que se ubiquen en un lugar adecuado para que la oración de dedicación, haya el silencio que se requiere. Es un silencio necesario para que precisamente no perturbemos el momento. Oh Dios, santificador y guía de tu iglesia, celebramos tu nombre con alabanzas jubilosas. Ya empezamos muy bien. Porque en este día tu pueblo quiere dedicarte para siempre con rito solemne esta casa de oración, en la cual se honra con amor, ojalá que sí,
se instruye con tu palabra y se alimenta con tus sacramentos. Este edificio hace vislumbrar el misterio de la Iglesia, a la que Cristo santificó con su sangre, para presentarla ante sí como esposa llena de gloria, como virgen excelsa por la integridad de la fe y madre fecunda por el poder del Espíritu. Es la Iglesia santa, la viña elegida de Dios, en cuyos sarmientos llenan el mundo entero, cuyos renuevos adheridos al tronco son atraídos hacia lo alto al reino de los cielos. Es la Iglesia feliz, la morada de Dios con los hombres, el templo santo, construido con piedras vivas, sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo Jesús como suprema piedra angular. Es la Iglesia excelsa, la ciudad colocada sobre la cima de la montaña, accesible a todos y a todos patente, en la cual brilla perenne la antorcha del Cordero y resuena agradecido el cántico de los bienaventurados. Viene la parte central. Te suplicamos, pues, Padre Santo, que te dignes impregnar. Esa es la palabra clave. Impregnar con santificación celestial esta iglesia y este altar. La oración está pensada para ambas realidades, no para una sola. Si es una sola, nada más es bendición de altar, no es la consagración. Está dedicada para ambas, está pensada elaborada para ambas cosas. Dice, repito, que te dignes, ¿qué cosa? Impregnar. Es decir, llenar, rebosar, plenificar. Dice, con santificación celestial, esta iglesia y este altar, para que sean siempre lugar santo y una mesa siempre lista para el sacrificio de Cristo. Que en este lugar el torrente de tu gracia lave las manchas de los hombres, para que tus hijos, Padre, muertos al pecado, renazcan a la vida nueva. Que tus fieles reunidos junto a este altar celebren el memorial de la Pascua y se fortalezcan con la palabra y el cuerpo de Cristo. Que resuene aquí la alabanza jubilosa que armoniza las voces de los ángeles y de los hombres. Fíjense nada más qué chulada. Que resuene aquí la alabanza jubilosa que armoniza las voces de los ángeles y de los hombres. Un claro ejemplo, el prefacio en la parte conclusiva, cuando vamos a cantar el santo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos. ¿Cómo decimos? Cantamos. No dice cantan. Cantamos sin cesar el himno de tu gloria. A veces cuando ve a la gente que no canta, digo, a lo mejor reconoce que está desafinada, pero yo digo, cántenle, o sea, te está incluyendo. Y además, el hombre fue creado también para alabar a Dios. Bueno, claro que también hay que tener ahí su debida prudencia, ¿verdad? Que tampoco son gritos, ¿verdad? Y también a veces ese sentido de sentirse artista, ¿no? Dice, que resuene aquí la alabanza jubilosa que armoniza las voces de los ángeles y de los hombres. Y luego viene la parte deliciosa de esto. Y que suba hasta ti la plegaria por la salvación del mundo. Porque la iglesia, cuando celebra la Eucaristía, reza por todo el mundo. No solamente por la comunidad ahí reunida, sino por todo el mundo. Que los pobres encuentren aquí misericordia y los oprimidos alcancen la verdadera libertad. Y todos los hombres sientan la dignidad de ser hijos tuyos hasta que lleguen gozosos, otra vez repite, a la Jerusalén celestial. Que esta oración tendría que como darnos ese deseo de llegar un día a la salvación, a la Jerusalén celestial. Porque acuérdense que no hay muchas opciones, salvación o condenación, y lo mejor que puede pasarnos es el purgatorio, ¿verdad? Que nos asegura en algún momento la gloria.
Después viene la unción del altar y de los muros de la iglesia. El obispo ante el altar dice en voz alta: el Señor santifique con su poder este altar y esta casa que vamos a ungir. Tiene las dos realidades, repito, porque están pensadas, elaboradas para la iglesia y el altar. Esta casa que vamos a ungir para que expresen con una señal visible el misterio de Cristo y de la iglesia. Fíjense, que expresen con una señal visible. Después el obispo vierte el crisma en medio del altar, lo esparce por todo, los cuatro ángulos, y enseguida el resto de la plancha, y a continuación unge los muros del templo parroquial, signando con el santo crisma 12 cruces, que pueden ser 4 o 6, según sea el caso. Durante las unciones se puede cantar el Salmo 8. Esta es la morada de Dios con los hombres, acampará entre ellos y ellos serán su pueblo, etc. Después de la incensación del altar y de la iglesia, sobre el altar se coloca un brasero encendido donde se quema incienso. Se coloca el brasero y entonces se le coloca mucho incienso, de manera que ojalá alcance para que todo el templo se llene del olor a incienso, que significa la presencia de Dios, pero también la ofrenda. Y el obispo dice: suba, Señor, nuestra oración como incienso en tu presencia, y así como esta casa se llena de suave olor, que en tu iglesia se aspire el aroma de Cristo. De por sí ya el santo crisma tiene un olor, después se complementa con el incienso. El obispo reparte el incienso, inciensa el altar. Puede incensar el párroco y él, el párroco, el vicario y él, según sea la decisión en el momento. También se puede recitar el Salmo 137, que dice: llegó un ángel con un incensario de oro y se puso junto al altar. Por manos del ángel subió a la presencia de Dios el humo de tus perfumes. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, delante de los ángeles. Tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario, daré gracias a tu nombre por siempre. Iluminación del altar y de la iglesia. Se seca y se viste la mesa del altar. Dice, se seca, no se limpia. El exceso se seca. Luego me ha pasado que estoy en la celebración y llegan las señoras, parecen barredoras, ¿verdad? Les digo, es secar. Ese es sacar el exceso del crisma, pero no es quitárselo, ¿no? Tiene que quedar impregnado el altar con el crisma. Después se colocan los candelabros, porque acuérdense que el altar está desnudo, las flores y objetos litúrgicos para celebrar la Eucaristía. Después viene la iluminación. Al entregar el cirio al diácono, el obispo dice: brille en la iglesia la luz de Cristo para que todos los hombres lleguen a la plenitud de la verdad. Ese día se colocan 7 candelabros, porque preside el obispo. Ya no está Ernesto, ojalá que los pongan 4 y 3. Tienen una manía rara de poner 3 y 3, uno al centro. Entiendan la dinámica litúrgica. 4 y 3. ¿Sí? Porque no tiene que quedar velado el centro. Me da mucho coraje luego eso, porque me choca cuando hablan de estética litúrgica, ni saben de estética y piensan que hay signos y símbolos, ¿no? 4 y 3. A continuación, el párroco o el vicario o el diácono, quien se decida en el momento, se encienden los cirios, las candelas colocadas junto a las cruces consecratorias y todas las lámparas del templo parroquial se prenden en señal de alegría. Es un signo interesante que todo esté apagado, solamente se pueden dejar algunas, por ejemplo ahorita como está así, y después se puede prender el resto de la iluminación de arriba, ¿no? Para que el signo sea todavía más evidente. Se hace un signo: llega tu luz, Jerusalén, y la gloria del Señor amanece sobre ti, caminarán los pueblos a tu luz. La Santa Misa continúa como de costumbre. Los fieles traen vino, pan, agua para la Eucaristía y otros dones que se tengan en consideración, y lo hacen de forma procesional. El obispo puede recibir los dones también, y la misa continúa de ordinario. Casi para concluir, quiero compartirles el prefacio propio para esta celebración.
El prefacio propio se titula así: La Iglesia terrestre y la Iglesia de Dios. La parte central del prefacio dice: porque en esta casa visible que hemos construido, donde reúnes y proteges sin cesar a esta familia que hacia ti peregrina, manifiestas y realizas de manera admirable el misterio de tu comunión con nosotros. El edificio construido es signo, símbolo de lo que Dios quiere para con el hombre, es decir, reunirlos en un solo rebaño y bajo la guía de un solo pastor. En este lugar, Señor, dice enseguida eso también muy interesante, tú vas edificando aquel templo que somos nosotros. En este lugar tú vas edificando aquel templo que somos nosotros. Y así la Iglesia, extendida por toda la tierra, crece unida como cuerpo de Cristo hasta llegar a ser la Nueva Jerusalén. Otra vez aparece esta expresión de Nueva Jerusalén, que es la aspiración espiritual de la Iglesia, que es una verdadera visión de paz. Por eso, Señor, los ángeles y los santos, etcétera. Es decir, todas las oraciones conjugadas confluyen precisamente en un solo deseo, la Jerusalén celestial. Considero que al haber reflexionado durante estos encuentros que ustedes van empezando más bien, el sentido espiritual de este momento celebrativo, cada uno de nosotros está invitado a tener una mayor atención durante toda la celebración. ¿Para qué? Para poder tener una participación plena, consciente y activa, como lo sugiere el Concilio Vaticano II. Y creo que el camino está pensado de esta manera. Entonces, yo les invitaría a que ese día, ya entendiendo un poquito más toda esta realidad celebrativa, ojalá que participen con gusto, con alegría, pero sobre todo plena, consciente y activamente. Y cuando esto se realiza, pues evidentemente la Eucaristía, el rito, se saborea mejor, se siente mejor, y además uno también se une, habiendo entendido todos los signos, a esta celebración que tiene que ser evidentemente llena y plena de alegría. Por su atención y paciencia y disponibilidad, muchas gracias. Tengan todos buena noche. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor nos acompañe, nos bendiga y siempre nos haga participar del deseo de la Jerusalén celestial, para que a través de estos signos y símbolos que forman parte de nuestra Iglesia, nos unamos más íntimamente con Él y participemos de una manera profunda, con sentido espiritual, de estas celebraciones. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén. Gracias, Beto. Gracias,